¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos y antes de comenzar a charlar con el invitado quiero agradecer muchísimo la cantidad de llamados que tuvimos la semana pasada de distintos puntos del país en base a los comentarios que realicé. Así que a todos los que nos llamaron, insisto, de muchos puntos de la República, muchísimas, pero muchísimas gracias. Tanto aquellos que estaban muy de acuerdo con mis comentarios como aquellos que no están de acuerdo con mis comentarios. Afortunadamente trabajamos en un canal donde existe la pluralidad y la verdadera democracia para los que integramos esta Casa de América 24, donde nos permiten decir absolutamente todo lo que pensamos. Así que a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Pero en el mientras tanto siguen ocurriendo cosas en la Argentina. Hace un par de horas se inauguró un nuevo año en la rural. Vamos a hablar un poco de eso con el diputado que nos está acompañando hoy, porque es un hombre que, además de ser diputado de la Nación, es un productor, así que nada mejor que él para que nos haga un análisis de qué está pasando con el campo en la Argentina, qué está pasando con la ganadería en la Argentina y qué está pasando con su provincia, con Entre Ríos, porque hoy se habla mucho de la provincia de Buenos Aires, pero en provincias como la de Entre Ríos hay situaciones muy complejas, quizás más profundas que en la provincia de Buenos Aires en cuanto al pago de sueldos, pero que nadie las comenta. Así que vamos a hablar un rato con el diputado nacional Jorge Chemes, de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, antes de hablar un poco de lo que viviste en la rural hace 48 horas, ¿no hay políticas para devolver la ganadería en la Argentina? No solo que no hay política, sino creo que no hay voluntad como para generar un proyecto político en materia agropecuaria. No se lo ve al sector realmente como un sector que apuntale la economía, que genere desarrollo, crecimiento. Yo te diría, es lamentable lo que voy a decir, se lo ve al sector únicamente como una fuente de recursos fiscales y obviamente de generación de recursos cuando las cosas están mal, que las papas queman, siempre se echa mano al campo y se busca de alguna manera tratar de generar algún ámbito o sensación como para que aparezca un nuevo impuesto, ¿no? Jorge, el otro día he hablado con algunos amigos que tienen la suerte de recorrer mucho la República Argentina interior por cuestiones laborales y me dice, yo hace mucho que no recorro gran parte del país, esto tengo que ser honesto, entonces estoy tocando un poco de oído, por eso voy a tu experiencia. Y me decía este amigo, ustedes de la ciudad no tienen idea lo mal que se está en el interior del país. Sí. Más allá de lo que dicen, lo mal que se está. ¿Es tan grave la situación que desde la ciudad no vemos? Mira, yo creo que es muy grave, e inclusive yo siempre digo que el comienzo de esta crisis no se va a dar desde Capital Federal, sino va a empezar a generarse desde el interior. Porque la realidad es que esta presión fiscal, esta falta de políticas, y en definitiva, aunque no parezca, pero hay una crisis de precios y crisis de rentabilidad en los diferentes sectores agropecuarios, pegan fundamentalmente en los pueblos chicos del interior. Por darte un ejemplo, yo vengo de un pueblo, o vivo en un pueblo de 2.000 habitantes aproximadamente, obviamente vivo del sector rural, y cuando el hombre de campo no tiene esa presión fiscal o falta de rentabilidad y no tiene dinero, ese dinero deja de circular justamente en ese ambiente o en ese medio donde vive. El hombre de campo históricamente no ha sido una persona que ha sacado el dinero afuera e invertido en otras cosas. Automáticamente se tiene la reinvierte, exactamente, la reinvierte su campo, utiliza el mecánico de su pueblo, compra en el comercio de su pueblo, obviamente lo que se consiga, y ese dinero deja de circular y automáticamente produce un vaciamiento y una falta de circulante que se nota en las cajas de la vida de la gente. ¿Tiene ferrocarril tu pueblo o tampoco no lo tiene? No, está desmantelado totalmente el ferrocarril en la provincia de Entre Ríos y lamentablemente hoy sería inclusive un medio de transporte que bajaría los costos de producción, sería un medio importante y además dejaría de colapsar las rutas que en Entre Ríos inclusive están muy complicadas, así que lamentablemente no lo tenemos. No, ¿sabes por qué tengo? Porque eso lo digo por experiencia propia, porque toda mi familia es de un pueblo también del interior de la provincia de Santa Fe, que al igual que ustedes tendrá 3.000 habitantes, claro. Por eso comparto plenamente y sé que es así. El chacarero del pueblo compra en el pueblo, porque por ejemplo en este caso irse a Rosario tiene 100 y pico de kilómetros, a Santa Fe 200 kilómetros, entonces cuando ese chacarero le va mal, el pueblo se cierra, ni hablar con lo que le pasó con el ferrocarril, al igual que ustedes en Entre Ríos, ¿no? O sea que se siente muchísimo. Se siente muchísimo y como te digo, se siente mucho en la comunidad, en el ritmo de vida de la gente.
y hasta en el ánimo, porque la gente o las personas que ven que de alguna manera se puede generar algún recurso, carga ilusiones y después se desploman con esta realidad que vivimos. Jorge, cuando se discute el tema de las cabezas de ganado, si vos escuchás a algunos te dicen, no, hay una reproducción bárbara, recuperamos la cantidad de cabezas de ganado en un año. Otros te dicen, tenemos que esperar 15 años. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en los últimos 5 años se perdieron aproximadamente entre 10 y 12 millones de cabezas. Pese a toda, obviamente el aumento del precio que existe no es por una política adecuada, sino justamente es el efecto de haber tenido políticas equivocadas y hubo una liquidación de stock. Ese stock, aunque muchos digan, y a pesar del precio, hoy no se está recuperando porque es muy difícil que el hombre que vendió sus vacas y vació el campo para hacer soja, por ejemplo, vuelva. Sobre todo porque hay una serie de inversiones en infraestructura como son aguadas, alambrados y demás, que se abandonan y lamentablemente es muy difícil volver a invertir en eso y entrar en el sistema. Hoy por hoy te diría que la situación ganadera del stock no ha variado mucho, si ha tenido un aumento ha sido mínimo, y lamentablemente en la medida en que no haya un aumento de stock no vamos a tener un escenario donde se pueda generar un crecimiento de la ganadería, vamos a estar estancados. ¿Qué hay de cierto en que cada día hay menos tambos en la República Argentina, fundamentalmente en las zonas lecheras? Bueno, el sector tambero está viviendo la misma situación que vivió el sector de ganadero. Una cantidad de años con precios que producían rentabilidades negativas, con lo cual terminamos liquidando stock ganadero. Bueno, con el tambo pasa lo mismo, ya hace 3 años que estamos con los precios estancados al productor y con aumentos de costo de producción de aproximadamente 35%, lo cual te inserta en un escenario de rentabilidad negativa y se van liquidando los tambos. Hay gente que está saliendo del sistema, ¿qué es lo que hace? Pero la realidad, y lo que a mí me preocupa en el sector tambero, es que muchas de estas vacas que se venden no van a faena como es el sector de productor de carne. Las terminan comprando tambos más grandes, con lo cual estamos llevando al sector a una concentración sumamente peligrosa, que es justamente todo lo contrario que dice el gobierno que debe hacer. Trata de defender al productor mediano y chico, y justamente es el que tiene menos espalda financiera, y el que no se puede defender ante esta situación termina liquidando y vamos concentrando y haciendo cada vez tambos más grandes, ¿no? O sea, se va perdiendo ese tambero tradicional, el que se levantaba en la chacra a las 4 de la mañana, tenía 10 vaquitas, 10, 20 tachos lecheros, hacía 200, 300 metros para llegar a la ruta y dejar el tacho lechero. Ese se perdió, se murió. El tambo familiar, que es lo que siempre, por lo menos en mi provincia, en Entre Ríos, se ha visto mucho, está tendiendo a desaparecer porque la gente no le queda rentabilidad, y esto está generando un problema social importante porque esa familia, ¿qué es lo que hace? Se va al pueblo o a la ciudad más cercana a tratar de buscar trabajo. ¿Y qué pasa con los gobernadores? Los gobernadores hacen silencio, esto que se dice mucho, que tienen miedo de pararse de manos ante el gobierno nacional para reclamar políticas o para reclamar los fondos, no lo hacen porque tienen miedo a que le corten la canilla, en este caso como pasa en Buenos Aires. Mira, yo creo que es exactamente lo que acabas de decir. Se ha generado un sistema muy perverso a través de la coparticipación federal, con lo cual los tienen de rehenes. Y la realidad es que vos ves que las provincias que en su proporción dependen en menos cantidad de la coparticipación federal tienen un poco más de libertad para moverse. Entre Ríos es exactamente el caso contrario. Prácticamente dependemos entre un 70 y un 80% de la coparticipación federal, con lo cual es lógico pensar de que un gobernador tiene que ponerse de rodillas ante el gobierno central para poder conseguir recursos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y lo peor es que en estos momentos el gobierno nacional les ha transferido, como digo yo, el trabajo sucio de tener que aumentar los impuestos, aumentar la carga impositiva a nivel provincial como para poder recaudar. Pero hay un doble fondo en esto. Cuidado porque recaudan las provincias, pero en el caso del impuesto inmobiliario, un 30% queda en la provincia, pero un 70% de eso va a terminar yendo a la nación porque el productor va a terminar pagando bienes personales por algo que no tiene. Entonces, ahí está el trabajo perverso que digo yo. Le transfieren el problema a las provincias, pero para poder recaudar la nación también. ¿Qué pasó con el famoso tema de las pasteras? Fue un engaña pichanga, el gobernador primero tomó una posición, al igual que el expresidente Néstor Kirchner, y después levantaron el caballo, y el pueblo quedó solo peleando contra el problema que teníamos con Uruguay. ¿Cuál es la verdad de ustedes que están ahí, que están en el territorio? Mira,
en mi opinión personal, yo te diría que creo que fue muy mal manejado el tema. Creo que nunca tuvieron claro realmente cuáles eran los objetivos o los beneficios que podía hacer el tema de las pasteras, y se manejó políticamente, lo manejaron mal. Se interpuso el beneficio político en todo esto, se dio un mensaje, en definitiva a la gente se le dio un mensaje o un discurso que no fue cumplido, y hoy nos encontramos con una realidad que realmente no saben qué hacer o no saben para dónde ir. Estos son, yo siempre digo que son las cosas mal nacidas. Cuando las cosas están mal hechas desde la base, lamentablemente terminamos con inconvenientes o con situaciones como la que ves. Vos sabés muy bien que hoy la provincia de Buenos Aires está viviendo una situación realmente grave. El desdoblamiento del pago del aguinaldo. Hoy ya se dice que el gobernador Scioli pagaría en 2 cuotas y antes de finales de agosto. Bueno, lo que está pasando con el tema de las salas de bingo que anticipan una cifra de 1.500 millones de pesos. Pero yo decía que hay otras provincias, y ponía el ejemplo de Entre Ríos, que no solamente tienen el mismo problema de Buenos Aires, aún es más grave, porque hace un tiempo que los trabajadores estatales están cobrando en cuotas el sueldo. ¿Cuál es la verdadera situación de Entre Ríos en cuanto al empleado público? Yo te diría que la situación financiera de Entre Ríos es complicada, porque obviamente, como recién te decía, depende mucho de la coparticipación federal, pero la realidad también es que es una provincia que en estos momentos está sintiendo los efectos de una recesión que cada día es más profunda, con un sector agropecuario importante, o sea, los recursos inclusive de producción de la provincia de Entre Ríos vienen del sector agropecuario, y hoy se está sintiendo esta crisis del sector. ¿Cómo está el gobierno? Bueno, el gobierno yo creo que está complicado, muy complicado. No sé si en estos momentos tiene tanta complicación como para no llegar a poder cumplir con los sueldos inmediatamente, pero sí creo que a mediano plazo y a corto plazo te diría que puede llegar a tener serios inconvenientes. Pero sí hoy ha tenido que recurrir el gobierno de la provincia a un ajuste furioso del impuesto inmobiliario, que es algoso, porque tenemos incrementos en las valuaciones y en las alícuotas, digamos incrementos con 300% de piso y 900% de aumento, con lo cual es infernal. Pero también yo te diría de que han tenido que emitir letras de tesorería para pagar. Ellos dicen que hoy es para pagar los proveedores, pero a mí no me extrañaría que en algún momento esas letras se extiendan para poder cubrir y cancelar deudas con otros sectores. Con lo cual te quiero decir, creo que Entre Ríos están en una situación complicada, están por todos los medios tratando de que no se sepa, o tratar de cubrir esto y que no lo conozca la opinión pública, pero la realidad es que cuando vos salís a la calle y ves la recesión que hay y el malestar que existe en la gente, te das cuenta de que la falta de dinero es real. ¿Tenías un ratito más? Sí, como te voy a dejar pendiente una pregunta para después del corte, si bien hablamos del tema de ganadería, pero vos declaraste que el secretario de Comercio, Moreno, es el mayor destructor de la ganadería argentina entre el 2004 y el 2012. Exacto. Quiero que me lo profundices un poco. ¿Cómo no? Y también quiero que me hagas un análisis de cómo ves el futuro de la Unión Cívica Radical. Si ves el planteo de Wiener de volver a reconstruir un poco esa alianza que se frustró, si es posible. ¿Cómo no? Mucho gusto. La pausa y seguimos hablando con el diputado Chévez aquí en La Voz de Todos. ¿Sabes? San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los 2 últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si de eso sabes algo, llama al 911.
Bueno, seguimos en La Voz de Todos. Dos preguntitas finales para el diputado Echeve, porque ahora voy a estar hablando un cachito con Roy Cortina del Partido Socialista. Te decía, ¿por qué Moreno es el mayor destructor de la ganadería argentina entre el 2004 y el 2012? Porque justamente coincide con lo que hablábamos anteriormente. Gestionaron o implementaron un sistema dentro de lo que es producción ganadera, en el cual, diciendo de que lo hacían para defender la mesa de los argentinos, generaron trabas para poder exportar y, digamos, inundaron el mercado interno con mayor oferta, con lo cual produjo una caída estrepitosa del precio al productor, que lo hizo obviamente mantenerse durante muchos años en un estado de quiebra porque no había rentabilidad. Y obviamente con trabas a la exportación, con lo cual eso trajo aparejado cierres de frigoríficos que estaban inclusive armados o organizados como y autorizados para exportación, con tecnología para exportación, con lo cual hizo que cierren y que quede mucha gente en la calle también. Por eso digo que es el mayor destructor, porque este sistema lo mantuvieron durante tantos años que terminamos con un escenario, con una situación donde hay 12 millones de cabezas menos, los productores sin saber qué hacer y una falta de recuperación del stock que no lleva a que el sector despegue. Ahora voy a hablar en un ratito con el diputado Roy Cortina, que acaba de llegar, pero te pido a vos que me hagas un análisis de la Unión Cívica Radical hoy y de un futuro nuevamente con el socialismo, con el Frente Amplio Progresista. ¿Cómo lo ves? Porque Wiener volvió a abrir los brazos. Mira, yo no soy un experimentado en política, así que a lo mejor mi opinión es más de la gente de la calle que otra cosa, ¿no? Pero yo te diría de que todo lo que sea para que sume y sea positivo en lo que es la vida política y el crecimiento más que nada de la oposición, me refiero, bienvenido sea. Creo que de alguna manera hay que buscar de dejar mezquindades de lado y buscar objetivos comunes y tratar de hacer una oposición. Sin duda, sin dejar los objetivos de cada partido de lado, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en común que se pueden compartir dentro de los diferentes frentes que existen en la oposición, pero no tengo dudas de que hay que armar una oposición fuerte, consistente y que realmente pueda tener una propuesta con candidatos que cautiven y que realmente a la gente le respondan en la necesidad de lo diario que tienen. Jorge, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, me voy a hablar con el diputado Roy Cortina. ¿Cómo te va, Roy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo esta Argentina? ¿Cómo estás viendo tu ciudad, Buenos Aires? Si bien vos tenés un concepto de todo lo que pasa en el país, pero a la luz de los hechos de estas últimas horas, nuevamente en el enfrentamiento de Macri con el gobierno nacional, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, esto de que se tiran la pelota uno con el otro con el tema del subte, ¿cómo analizás todo eso? Yo creo que hay una superposición de crisis económica, política. Yo discrepo con los que dicen que la crisis es solamente política, creo que es económica también, es estructural. Desde hace 9 años no se han resuelto los principales problemas de la Argentina, que tienen que ver con una serie de agendas de desigualdades. La principal es la agenda de la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen en este país. Más allá del relato nacional y popular, entre comillas, de este gobierno, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen en la Argentina está intacta. Pero hay otras crisis, la crisis de la relación entre provincias y nación, un federalismo que ha quedado en los papeles, pero que es, en términos económicos, estamos en un régimen unitario. Y a esa crisis económica se le agrega una crisis política que la agudiza el gobierno. Y todo lo que vos planteabas antes es así. En este momento, mientras los porteños y los bonaerenses y los argentinos en general viajan como ganado en el subte, en los trenes del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, la presidenta no tiene mejor idea que pelearse con el jefe de gobierno. El jefe de gobierno le responde a la cadena nacional desde conferencia de prensa de él o de Rodríguez Larreta. En el medio vemos la pelea entre Moyano y la presidenta. En el medio vemos la pelea entre Scioli y la presidenta. Y de rehén, los que están son los argentinos. Es decir, cuando se quiere castigar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en realidad no se lo castiga al gobernador de la provincia de Buenos Aires, se castiga a 10, 12 millones de bonaerenses que tienen que cobrar el aguinaldo en cuotas. Cuando se quiere fundir el banco en la ciudad de Buenos Aires,
no se está castigando a Macri, se está castigando a los porteños que no van a tener acceso al crédito. Cuando se castiga al gobierno de Santa Fe, no pagándole lo que se le adeuda en materia de coparticipación, que esto ha llegado a la Corte Suprema, no se castiga a Miner o a Bonfatti, se está castigando a los santafesinos. Más que cuando un gran porcentaje de Santa Fe acompañó a Cristina también. Bueno, también como muchos bonaerenses, como muchos porteños. Entonces, estamos en una situación de crispación que este gobierno, digamos, lo potencia, lo multiplica, y nosotros cuando en la campaña Wiener planteaba que necesitamos alejar el país de la crispación, que para resolver este problema terrible de la inflación, 25% de inflación, cada vez más allá de lo que diga Moreno y lo que diga el INDEC, la gente sabe para lo que le alcanza un billete de 100 pesos cada vez que va a la despensa o al supermercado. Hoy son 27 pesos de 2003. Todos los meses se nota la diferencia, es una cosa increíble. Se puede medir la inflación incluso semana a semana. Y Wiener decía, para salir de esta situación necesitamos un acuerdo social, ¿sí? Hacer una gran convocatoria nacional, hacer una gran concertación de la política, de la economía, del Estado, los trabajadores, los empresarios. Y le decía, no, este país está blindado, tiene una economía blindada, y hoy tenemos la crisis que tenemos, ¿sí? Con esta ridiculez del cepo que se le ha puesto al dólar, porque el dólar en realidad, el problema del dólar, la gente va al dólar cuando hay inflación. Claro. Es decir, el dólar es un está síntoma. resguardando la gente. El dólar es un síntoma. Es decir, cuanto más cepo le ponen, más la gente lo va a ir a comprar. Sí. Por supuesto que hay un problema cultural, por supuesto que hay problemas estructurales, que vienen de larga data, que son para estudiar, que los estudian los economistas, los sociólogos, los historiadores. Pero esto es claro. ¿Por qué en los últimos 4 o 5 años la gente progresivamente se vuelve al dólar? Efectivamente, porque hay inflación. Hasta que la gente no entienda que el peso es fuerte, ¿sí? No va a dejar de comprar dólares. Es al revés de lo que plantea el gobierno. Si le pongo el cepo al dólar, especifico la economía. Todo el mundo quiere especificar la economía. No nos van a venir a correr por izquierda a nosotros los socialistas. Nosotros no quisiéramos depender de una moneda como el dólar, quisiéramos que el peso fuera fuerte. Pero la verdad que con lo que han hecho en materia económica, en estos 9 años, han desaprovechado 9 años de crecimiento inéditos en la Argentina. Y lo único que han logrado es un sistema económico en el cual, más allá del relato que ellos han construido, son los sectores medios y populares los que le transfieren riqueza a los sectores, no riqueza, le transfieren los pocos recursos que tienen a los sectores más vulnerables y más empobrecidos para que justamente esos sectores no salgan de la pobreza estructural. Esta es la discusión del mínimo no imponible. Exacto. Yo he presentado un proyecto en donde, todo el mundo plantea que se sube el mínimo no imponible, pero yo he presentado un proyecto de mínimo sobre el mínimo no imponible para que la escala sea progresiva. O sea, hay que modificar las alícuotas. A ver, yo te doy un ejemplo. Un profesor en la ciudad de Buenos Aires, de educación exclusiva, cobra 6.000 pesos, 6.000 pesos, ¿no? Paga al año 300 pesos de mínimo de impuesto a la ganancia. Bueno, es poco, ¿no? Pero le joroba a alguien que gana 6.000 pesos. Bueno, ahora, si ese docente hace horas extras, o por ahí es un empleado de comercio bien pago, un bancario cobra 7.000 pesos, ya está pagando por impuesto a la ganancia 1.700. Y si ese empleado pasa de ganar 6.000, no a ganar 30.000 o 40.000, pasa a ganar 9.000, o sea, una directora de escuela, paga al año 7.700 pesos. O sea, este es un sistema no progresivo, en donde trabajadores que ganan sueldos que no son de los gerentes de Coca-Cola o de una multinacional, ¿sí? Que cobran 6.000, 7.000, 8.000 o 9.000 pesos, pagan ganancias en la Argentina. ¿Sí? Y por ahí no estamos grabando la renta financiera, no estamos cobrando retenciones como habría que cobrarle a las mineras. A los juegos de azar. Es decir, los créditos, acá vos tenés regresividad en créditos, en política crediticia, regresividad en subsidios, regresividad en el sistema impositivo. ¿De dónde han sacado que este es un gobierno progresista? No es un gobierno progresista. Vos cuando evaluás si un gobierno es progresista, lo primero que tenés que fijarte es cómo está el sistema impositivo, quién le transfiere la riqueza a quién.
No deben ser los jubilados pobres de la Argentina, o sea, el 76% de los jubilados que cobran 1.800 pesos los que subsidian a los pibes pobres de la Argentina. Es una ridiculez. Sí, a los pibes pobres de la Argentina, por supuesto que hay que subsidiarlos. El diputado lo sabe muy bien. Hemos bregado a los socialistas, los radicales, la coalición cívica, Proyecto Sur, para que por ley haya asignación universal por hijo. Y que sea realmente universal. ¿Sí? Pero que no se financie esa asignación universal por hijo justamente con una jubilación de 1.700, 1.800 pesos del 76% de los jubilados. ¿Dónde está la progresividad en la Argentina? Rubén, me quedan 30 segundos, pero Sí. quiero que en 30 segundos me digas, el Frente Amplio Progresista, otros sectores sociales, el radicalismo y algunos sectores del peronismo. El Frente ¿Tiene Amplio, futuro? sí, el Frente Amplio nació para defender dos banderas, la amplitud y el programa progresista. Nosotros en el 2012 tenemos como objetivo consolidar el FAP. Cualquier decisión que se tome tiene que ser unánime con todas las fuerzas que lo integran, pero sí, por supuesto, estamos en diálogo, siempre hemos dialogado, de hecho gobernamos Santa Fe con el radicalismo y con muchos sectores del peronismo. Nosotros queremos ser alternativos junto con otras expresiones políticas, y no para decir queremos ser el eje nosotros. Yo discrepo con Sanz cuando dice queremos ser un frente y queremos que el eje sea radicalismo. El eje no tiene que ser el FAP, no tiene que ser radicalismo, no tiene que ser peronismo. El eje tiene que ser un programa. Si somos capaces de construir un programa y llevar ese programa adelante, podemos ser una alternativa en el 2015. Por el gusto, gracias. Gracias por la invitación. Señores, nos reencontramos en 7 días. Pásenla bien, gracias.